Las 10 y 22 minutos de la mañana en la Comunidad Canaria. No nos, digamos, equivocábamos al principio de este espacio cuando decíamos que el astro rey Majek, como lo decimos en Canarias, pues iba a aparecer. Ha aparecido en esta zona norte de Tenerife, bendito norte, donde nos encontramos desde aquí, Radio Realejos para el mundo, oiga. No, tenía que haberme tomado la pastillita para suavizar, pero claro, son cosas de los cambios de temperatura que a este que les habla, igual que a Raúl Fernández, buenos días. Buenos días. Pues tenemos varias ocupaciones y utilizamos mucho el aparato fonador en mi caso. Todo el día, todo el día. Todo el día, oiga. Raúl, ¿cómo estamos? ¿Bien? Bien, bien, gracias a Dios. Pues, aquí estamos como siempre contigo, agradecerte obviamente el que estés con nosotros y decirles a todas las personas que, por cierto, este año no han llamado mucho. Sí que han asistido a su consulta, que es lo más también importante, pero yo les recuerdo que tenemos un WhatsApp que es el 678-472-702 o también tienen pues nuestro teléfono 922 34 41 63. Y hoy vamos a tratar con Raúl, con esas terapias alternativas, una cosa que quizás pues bueno, mucha gente puede que no conozca, sobre todo porque no suele dar esos avisos. Sí. Eso es una de las cosas que yo miré cuando me mandaste el tema que vamos a tratar hoy, que es el Helicobacter pylori, o H. pylori, que también se le abreva así, abrevia así, o Helicobacter solo. Bueno, es una bacteria, fíjate que es muy curioso porque no se sabe con seguridad cuándo se contrae. Sí. Si es, bueno, se supone que es por contagio, ya sea por verduras mal lavadas, por higiene, digamos, deficiente, sí, que puede ser a lo mejor por los besos, por las caricias, porque podemos estar una persona contaminada y transmitírselo a un niño. Y no saberlo, desde luego, vale, ¿no? Muy bien, o, muy bien. Como te digo, en frutas, verduras, sí, mal lavadas, y también puede estar ahí esa bacteria. Fíjate que Helicobacter pylori, helico, porque tiene como unos tentáculos que parecen hélices. Sí. Bacter, de bacteria, ¿no? Y bueno, suele estar en nuestros estómagos, aunque también en otras partes del sistema digestivo. Sí. Y, como decía, pasar desapercibido, porque no te da... en muchas personas, por un lado es lógico, sí, porque cuando tenemos el sistema inmunológico bien, lo tiene controlado. Lo tiene controlado. Correcto. Y por el otro lado, porque hay un hecho muy curioso en las investigaciones que estuve leyendo. El Helicobacter está, digamos, tranquilito, pero si hay una irritación en la mucosa estomacal, la piel que está dentro del estómago, hay una irritación, una heridita, entonces ahí va y coloniza y prolifera, crece las colonias de Helicobacter, y entonces sí, produce la úlcera. Ese, por eso también le han llamado la bacteria de las úlceras. Sí. Y inclusive es muy peligroso porque puede degenerar en cáncer, en el peor de los casos, ¿no? Bueno, sí. Bueno, pues como te digo, no se sabe cuántos miles de años lleva con nosotros, o a lo mejor millones de años, pero está ahí. Y sí puede haber síntomas leves. Antes estaba hablando con el compañero que si hay una gastritis, un reflujo gastroesofágico, muchas veces los médicos ya dicen, vamos a hacer, que se pueden hacer tres tipos de pruebas. Sí. Por aliento, soplar, porque produce una enzima que va a dar positivo, un aliento positivo, también por heces, por materia fecal, sí, y por sangre. Y entonces una de esas tres analíticas, y casi siempre también, por ejemplo, te hacen una endoscopía,
la laringoscopia, Sí. llegan al estómago, hacen una pequeña biopsia y obtienen a ver si realmente hay Helicobacter. Yo estuve leyendo y el problema sobre todo es cuando pasa del intestino al estómago. En el estómago es donde puede que haya más problemas. Quizás a lo mejor porque el intestino está más preparado o lo que sea. Pero el estómago es el que te va a dar el avisito. Te va a decir, ay, ese dolor. Ay, Claro, es que siempre tengo dolor de estómago, siempre tengo dolor de estómago. sí, ¿no? pero ahí fíjate que antes el compañero me decía, no me lo encontraron. O sea, tiene gastritis, Sí. tiene una sintomatología, Sí. pero no tiene Helicobacter. Exacto. O sea, el tema es que el sistema, a cada persona se le refleja Una. su estrés en una zona. Unos en el cuello, otros, Sí. por ejemplo, en el estómago. Y entonces cuando se te refleja en el estómago se Sí. puede desarrollar una gastritis, Sí. pero no es por Helicobacter, sino es por que tiene siempre Cierto, el estómago exacto. en tensión. No tiene se por qué dispara ser la eso. producción de jugo gástrico, de Ujú. ácido clorhídrico, y se puede producir el reflujo gastroesofágico, etcétera. Pero lo que decías antes es que si el médico ve, por ejemplo, que eso es continuo, pues lógicamente pensará, vamos a hacerle esta prueba. Y siempre está perfecto porque Sí. descartamos una posibilidad. Fíjate que, bueno, nos puede dar desde esos síntomas leves, pero puede haber náuseas, vómitos con sangre, Cierto, que ujú. ya es súper alarmante. Sí, cierto. Pero también puede dar diarreas, bueno, una inflamación de estómago o inflamación de vientre. Sí. O sea, que son síntomas muy importantes cuando va subiendo en escala, Cierto. de leve Ujú. a muy fuerte. Y es importante ya establecer un tratamiento. ¿Por qué traje este tema? Porque evidentemente parece solo un tema médico, ¿no? Esto, Ujú. oye, hay que hacer una laringoscopia para aquí y para allá. Fíjate, los tratamientos que yo he encontrado en las investigaciones que he leído es un protector estomacal más Un 3 tipos de antibióticos. de antibióticos, exacto. 3. Ujú. ¿Por qué? Porque fíjate que las bacterias, como el Helicobacter, de tontos no tienen un pelo, ni siquiera esos pelitos que tienen como hélice. ¿Y qué pasa? Que mutan, cambian cuando ven que viene ese antibiótico que es capaz de destruirlos, Sí. producen mutaciones Ujú. y entonces se hacen resistentes a los antibióticos. Correcto. Y Ujú. entonces hasta se pueden llegar a desarrollar más todavía. Ujú. Entonces, claro, tenemos un problema serio, porque yo siempre digo que desde que empezaron los antibióticos hasta ahora, no sé en cuántas generaciones de antibióticos nuevas estamos, porque las bacterias se hacen resistentes. Entonces, Sí. una de las primeras claves importantes en el tratamiento con antibióticos es cumplir a rajatabla con el dictamen médico. Cierto. ¿Hay que tomarlo 10 días? Pues 10 10 días. días, exacto, sí. No dejarlo a la mitad. Es que no veo cambios, pero además me produce esto. Tómelo los días. Por Lo que ejemplo, el otro pautado, día exacto. una Ujú. paciente me dice, es que me dijo 14 días, tómalo los 14 días, porque si te lo dijo el médico es por algo, que va a tardar ese tiempo en hacer efecto, Sí. pero no lo podemos dejar a la mitad porque entonces se hace resistente las cepas de Helicobacter, se hacen resistentes a los antibióticos. Por lo tanto, cumplir a rajatabla. Eso deberíamos explicárselo muchas más veces a los, pues, digamos, oyentes, a todas las personas que nos sintonizan, que no lo saben directamente. Fíjense ustedes la importancia de lo que acaba de decir ahora, pues, el amigo Raúl Fernández. Usted le mandan, le pautan su doctora de cabecera unas pastillas, unos antibióticos, una semana estricta y tú a los 4 o 5 días dejas de tomarlo. Pues fíjense ustedes lo que está promocionando. Lo que está promocionando es que esos, digamos, bióticos o esos, bueno, esos seres, entre comillas, microscópicos que están ahí haciéndote la puñeta, pues se van a hacer más fuertes porque no han recibido los palos necesarios. Exacto. Así de claro, ¿no? Sí, después sí, tienes sí. que ponerte otro chute más grande, Más grande, con más y efectos fíjate, secundarios. si un antibiótico tiene efectos secundarios,
secundario, pues el más potente que te den para poder aniquilar eso va a tener más efectos secundarios. Por lo tanto, es preferible cumplir a rajatabla el primer tratamiento, porque entonces tenemos un 99 o 95% de probabilidades de eliminar esa bacteria. Y ahora vamos a la otra pregunta. ¿Y qué nos dicen las terapias alternativas? Bueno, las terapias alternativas es muy sencillo. Fíjate que te estoy hablando de que la bacteria se suele hacer resistente al antibiótico. Sí. Una cosa muy curiosa que no suele ocurrir con los tratamientos alternativos. Te voy a poner un ejemplo. Te doy antibióticos naturales, como equinacia y otros que tenemos por ahí. Y además, después te doy probióticos, LK6, Forum. Bueno, te doy una serie de colonias de probióticos, sí, que son bacterias buenas que están en nuestro tubo digestivo, pero que sabes que siempre se hace un balance, creo que yo ya lo he explicado. Tenemos gram positivo, gram negativo. Sí. Pues los gram positivos se encargan de comerse a los gram negativos que sobran, sí, y los gram negativos se comen a los gram positivos que están de más. Y entonces se mantiene un equilibrio entre los dos tipos de bacterias. Pues los probióticos repueblan nuestras colonias de gérmenes, sí, en el sistema digestivo, y pueden mantener a raya al Helicobacter. E inclusive hay bastantes hierbas que suelen eliminar directamente el Helicobacter, que muchas, es curioso, ¿te acuerdas que llamó Nena? El comino me sienta mal, ¿no? Exacto, sí, bueno, la semana pasada. Que es curioso, porque hablábamos de la pimienta negra, de la cúrcuma, que son antibióticos antibacterianos. Y sabes, una peculiaridad, las bacterias no se suelen hacer resistentes a estos elementos naturales, porque no pueden identificarlo como un agresor. Ajá. Y entonces esos antibióticos naturales, yo digo, más bien no es, fíjate, esto es un poco como Robocop, que viene y mata a las bacterias, sí, o que hago un ejército y ese ejército va y elimina las bacterias. ¿Qué diferencia quiero establecer? Nuestro cuerpo tiene un sistema defensivo que en estado normal identifica a un agresor, a alguien que nos quiere hacer daño ahí dentro, sí, y se encarga rápido y fácil de eliminarlo. Pero ¿qué ocurre? Empezamos hablando de que el estrés me puede producir una gastritis, sí, pero el estrés hace que se deprima el sistema inmunológico. Sí. Por lo tanto, mi sistema inmune no puede identificar al agresor. Está más proclive a y entonces no va a producir los macrófagos apropiados para eliminar, por ejemplo, al Helicobacter. Exacto. Y entonces, pues no me puede defender. Y yo le voy a dar colonias de defensores, que son los antibióticos, un hecho curioso, anti-contra, ¿no? Sí, y bióticos la vida. O sea que un antibiótico sería contra la vida. La vida, sí, bueno y malo. Bueno, de hecho tienen esa Pero condición. es un poco, como muchas veces critican, que entran el SWAT, sí, y ametrallan todo lo que encuentran, sí, ¿no? Exacto. Y dice, mata bueno y malo. Pero que mató a los buenos, ¿no? Sí, y los malos sí, escaparon. Sí. Entonces, aquí es un poco eso, y fíjate que entonces nosotros podemos trabajar con elementos naturales que se levanten nuestro sistema inmunológico, por ejemplo, el kéfir o los LK6 o las otras probióticos que, como te digo, van a defender el organismo de tal manera natural que el Helicobacter no lo puede reconocer como un agresor y sí puede entonces eliminar. Y por las investigaciones que yo he encontrado, el resultado en los tratamientos alternativos suele ser
en un 100% eficaz. Y ahora que está tan de moda el tema de las pantallas que tú puedas mover con los dedos y demás, eso lo hemos visto en fantasía, pero ya es una realidad. Pues yo voy a hacer así, imagínense ustedes que esa es la pantalla, ustedes que nos están viendo a través del Facebook, y yo voy a hacer así, mira, cuando yo voy a hacer así, le voy a dar la vuelta a la noticia y le voy a decir, acabas de citar una palabra clave en todo ello, el estrés, que es una de las peores enfermedades que tenemos. El estrés, entonces, para poder controlar el que eso no se produzca y que bajen las defensas, no tienes que actuar con causa-efecto, tienes que ir al previo, tienes que ir a prevenir y mejorar esa situación de estrés. ¿Cómo? Pues ahí también están las terapias alternativas, bueno, ¿no? ahí fíjate que ya yo sería reiterativo, Sí, claro. repetitivo, acupuntura. Acupuntura. Sí, ¿por qué? Porque nosotros tenemos unos puntos claves que rápidamente pueden darnos una relajación, una serenidad estupenda. Es el mío, que está ahí, sin sonido. Entonces, en la acupuntura, fíjate que hay un hecho curioso. Yo, por ejemplo, he trabajado... Te perdona un momentito porque estaba viendo ahora, es que no lo había visto, es que está un poco tardón. Dice, Yaya León, buenos días, a veces pie defecto y otras oír exceso. En muchas ocasiones jugamos a los médicos y nos administramos antibióticos sin ser necesarios. Luego cuesta más paliar los efectos de la enfermedad. Lo que estábamos hablando, que hay que ser muy, sí, digamos, cuidadoso con ello. Fíjate el defecto... Este que acaba de explicar, nos automedicamos un antibiótico. Lo primero, la mayoría, todos los antibióticos, tienen una actuación muy característica. Vamos a dividirlo en dos, así básicamente. Venga. Gram positivo, gram negativo. Sí, lo estaba diciendo. Y entonces yo voy y me compro mira, dame este antibiótico. Y yo tengo un problema, gram negativo, por ejemplo, un Helicobacter, y ¿sí? Me tomo un antibiótico gram positivo. Sí. ¿Qué me va a hacer? Nada. O peor, que lo tenías ya en casa, porque eso es lo que pasa. Lo que sí. dice Yaya, que abres el botiquín, como decía en mi casa, que vamos al botiquín. Abres el botiquín y encuentras unas pastillas que son antibióticos. No están caducadas, pero las tomo. Pues no, eso no es una pastilla que te tomas y te hace efecto. Tiene que ser con una pauta que te marque el médico, ¿no? Es que es lo que te estoy diciendo. Sí. El Helicobacter es gram negativo. Sí. Y yo mira, tengo esta amoxilina y me la voy a tomar. Y es para cepas positivas. No me va a hacer nada. Nada, al contrario, te va a perjudicar. Me va a perjudicar porque me puede eliminar bacterias del intestino que son gram positivo y voy a tener un desequilibrio ahora en el intestino, no por el Helicobacter, sino por haberme tomado un antibiótico que no correspondía a eso. Inclusive, fíjate que en mi juventud, cuando tenía 19 años, trabajé en una clínica en análisis serológicos y se hacían, lo hemos estado viendo ahora con esta contaminación que hubo por la carne mecha, que las cápsulas de Petri con el agar, el medio de cultivo, que ahí pasan la cepa y luego hacen lo que llamamos un antibiograma. O sea, ponen todos los antibióticos y se saca cuál es el que va a actuar 100% en este tipo de bacteria. Y entonces no vamos tirando cañonazos a moscas, sino decimos... Este es el antibiótico que va para esto. Y ahí me va a dar el resultado 100%. Si quieren tener más información, Raúl Fernández en calle Puldón, número 1. Segundo piso, puerta 13, el edificio El Cedro. ¿Y el móvil? El móvil, 607 15 62 46. La diferencia en que uno pueda cambiar su vida tan solo conociendo y cómo paliar y ser pues bastante, primero que nada, fíjense ustedes lo que está pidiendo desde el punto de vista de la medicina alopática, la medicina tradicional. Usted vaya, hágale caso a su médico cabecera y después tiene estas opciones también que puede hacer, pero que es curioso que citaras tú el estrés como una de las causas que es la que es mayoritariamente después pues extendida, ¿no? Algún día hablamos sobre esas investigaciones, por ejemplo, de un neurobiólogo que se ha hecho famoso, Bruce Lipton, que nos habla de cómo el estrés nos va llegando a bloquear y ahí pueden aparecer
toda una serie de enfermedades y cómo el mismo Lipton, que es un científico muy reconocido en el mundo entero, pues te dice, si eliminamos el estrés, hasta podemos programar nuestro cerebro para que produzca una autocuración, que podemos favorecer esa autocuración ayudados de medicamentos o de medicamentos naturales o químicos, de acuerdo, pero podemos programar a nuestro cerebro para que produzca la curación. Sabes que leí un libro hace unos años muy interesante sobre el tema, en donde el futuro de la medicina era el que una persona con una dolencia determinada entraba a uno de esos centros hospitalarios y no le hacían pruebas, no le hacían nada, lo sentaban, lo monitorizaban, lo drogaban entre comillas, él le monitorizaban de tal manera la mente que él en su propia mente buscaba el problema, lo anulaba, se hacía fuerte y entonces el tratamiento lo tenía en su cabeza. Sí. Es decir, que era después la mente quien se activaba por motu propio. Es decir, no es que fuera una pastilla, sino él mismo y anulaba. Es tremendo eso. Ese es el futuro quizás. Fíjate, ¿no? Que dos médicos, sí. José Cabrera, médico forense, psiquiatra forense, y José Miguel Gaona, psiquiatra, dicen una cosa: en los anales de la medicina de España, de las bibliotecas médicas españolas, sí, hay miles de casos de curaciones espontáneas de enfermedades que podían llegar a ser mortales. Sí. Y entonces viene la pregunta, muchas personas de esas se verificó que no eran creyentes, no podemos entonces apelar al milagro de la Virgen tal cual. Sí, ¿por qué? O sea, llegaron a la conclusión de que al creer de alguna manera inconsciente o consciente, me puedo curar, se curaban. Y yo he conocido un par de casos que son asombrosos. Un señor que estaba en estado de coma irreversible y cuando yo lo conocí ya caminaba. Estamos fuera de hora, pero hay una llamada telefónica, así que vamos a atenderla rápidamente. Buenos días. Buenos días, hola. Mira, yo quería preguntarle a Raúl, mira, que el otro día dio el nombre de una planta para la melancolía, unas manchas blancas en la piel, y no anoté el nombre y se me olvidó, a ver si por favor me lo podría dar. Sí, la pimienta peperita o pimienta negra. ¿Pimienta peperita? Sí, sin lugar a dudas es la misma pimienta que usamos en la cocina en casa. ¿Sí? Lo que pasa que la podemos comprar en cápsulas o en pastillas para que no nos haga daño en el estómago, aunque no son grandes cantidades, se habla de 100 miligramos por día de toma, y sí, es en herbolario, buena, ¿no? En herbolario. En herbolarios, y es muy buena para el vitíligo. Pues tome buena nota, ¿Pimienta? Sí, ya, entonces ya en el herbolario pregunto porque en cápsula será mejor, ¿no? De pimienta, sí. Usted le dice cápsula de pimienta, le van a dar pimienta negra. Sí. Y puede ser pimienta con cúrcuma o la curcumina, que también va muy, pero muy bien. Muchísimas gracias. Tenemos, nada, al contrario, muchísimas gracias. Tenemos otra llamada telefónica. Buenos días. Gracias a Isidro y a Raúl. Muy bien, a ver gracias. Si Raúl Fernández tiene alguna terapia o conoce alguna terapia para no pasar por quirófano con una hernia inguinal. Sí. Sin lugar a dudas. La terapia es acupuntura. Ahí con acupuntura hay puntos en las pantorrillas que suelen fortalecer el tejido de la musculatura abdominal. Disculpa, una vez ya que está en la hernia, a punto de operar. Sí, yo he trabajado inclusive personas que ya le han puesto una malla. Sí. No, yo tengo la malla. Sí. Yo tengo la malla puesta en una anterior, pero ahora me ha salido una. El problema es que, sobre todo cuando se repite una hernia inguinal o umbilical, es porque el tejido está muy laxo, está muy blando, y entonces se rompe muy fácilmente. Yo voy a poner un ejemplo. Ya lo sé, gracias por la explicación. Nada. Pero la pregunta mía, si tú haces,
pues alguna técnica para que eso vuelva otra vez a cerrar. Vuelvo a repetirte, sí, la técnica de acupuntura. Lo mejor Perfecto, muchas gracias a usted, quería- caballero. Le recomendamos al caballero en No cualquier quería caso. ocupar más espacio. No, al contrario, muchísimas Para gracias por que llamarnos. Gracias, Raúl, Bueno, también. y le recordamos al caballero y a todos los oyentes que estamos hablando con Raúl Fernández, que si quieren pues pueden tener esa cita, pedirla en terapias pues alternativas en la calle Pueldón número 1, edificio El Cedro, Los Realejos. El segundo piso, puerta 13. ¿Y el móvil? Número de teléfono 607 15 62 46. El oyente, si quiere llamarme y volvemos a hablar, porque el tratamiento da resultado. Bueno, pues hoy te despido así. Con ese gesto también oriental que es muy importante. Muy bien, muchas gracias. Namaste. Un saludo. Pues ya volvemos porque vamos a tratar ahora un tema vamos a decir que rabiosa actualidad, se puede decir en los medios de comunicación. Indignación por la supresión del ciclo formativo de marketing y publicidad en Los Realejos. Vaya titular. Es el titular de lo que sucede, pero también es el titular hoy en prensa, en el diario Aviso, y vamos a hablar con las personas que antes de salir el artículo ya se habían puesto en contacto con nosotros, el amigo Carlos, compañero de estudios y también profesor adscrito a ese centro, con los alumnos que están ahí de fuera. Actualidad de nuestra tierra y de nuestro municipio, right now, como dicen los ingleses.